Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy. Te hablo de Yo Soy Angelo y el día de hoy quiero hablarte de justamente lo que has visto en el título del video, que es la RX 580 de 8 GB versus la RX 970 XT de 16 GB. Y ya sé lo que muchos de ustedes están pensando, Angelo, pero ¿qué clase de pregunta es esa? Es evidente que la RX 9070 XT es mejor que la RX 580. Y bueno, si la pregunta fuera exactamente esa o la formulación fuera exactamente la que ustedes están creyendo, tendrían razón. Pero antes de explicarte qué es lo que yo estoy comparando a día de hoy, tengo que recordarte que el 70% de los que ven mis videos no están suscritos al canal. Y ya sé que es fastidioso que te recuerde que te suscriba, pero la verdad es la única manera que tengo de crecer y me ayuda muchísimo. Cada suscripción vale oro, es de verdad. No sé cómo agradecerles cada vez que alguien le da ese botoncito de suscribir y espero algún día poder hacerlo. Pero para eso necesito crecer y crecer con todos ustedes. Así que dale like a este video, suscríbete, compártelo y haz todo eso ahora mismo porque si no se te olvida. Y entonces ves otro video interesante y te vas. Así que hazlo de una vez que es completamente gratis. Bien, ¿de qué quiero hablar? Pues para mí, ustedes saben, de hecho tengo un video en el canal hablando de que la RX 580 de 8 GB para mí es una de las GPUs más legendarias que ha producido nunca AMD. La verdad es que es una GPU que a día de hoy la sigue usando muchísima gente, a pesar de que salió por allá en abril, tengo aquí la chuleta, en abril del 2017, es decir, vamos ya para 8 años de la salida de esta GPU y aún así a día de hoy muchísima gente le sigue sacando provecho y por eso la considero tan legendaria, porque de verdad ha sido una GPU que pues ha rendido mucho, que todavía mantiene un precio excelente, que la gente la busca mucho, ¿ok? Pero la RX 9070 XT sin duda alguna está siendo todo un éxito de ventas para AMD. La verdad es que está siendo una locura lo que está representando esta serie de GPUs en lo que es AMD. Y todo esto se debe a muchos factores. Por un lado tenemos, pues la verdad, lo excepcionante que ha sido la serie 5000 de Nvidia desde el punto de vista de rendimiento. Es completamente decepcionante. Pero lo malo no sería tanto el rendimiento, si no fuera por unos precios completamente fuera de mercado. O sea, una locura, ¿no? Los precios de Nvidia, aún a su precio oficial, son absolutamente absurdos. Entonces, claro, todo eso combinado ha hecho que la RX 9070 XT se esté vendiendo, y la 9070, pero muchísimo, y todo el mundo la esté buscando, a pesar de que tampoco se consiguen siempre a precio, digamos, recomendado. Pero entonces la pregunta es que yo siento que esta GPU va a ser recordada con mucho cariño a futuro y quizás se convierta en una nueva RX 580, donde en 5 o 6 años, cuando hayan otros modelos, pues va a haber mucha gente buscando estas para pues colocarlas en sus PC, estas GPU usadas, porque todavía van a seguir rindiendo muchísimo. Entonces, a todo esto, a mí me vino una duda. Y es que, como sabemos, las GPUs han aumentado mucho de precio, pero también con el aumento han aumentado mucho de rendimiento. Entonces, muchas veces cuando se evalúa si el precio es correcto o no, solamente se ve el precio respecto de generaciones anteriores. A lo que yo me pregunté, ¿tiene la 9070 XT el mismo valor rendimiento de la RX 580? ¿Cómo hago para medir esto? Y bueno, la verdad es que tengo que decir que en este caso la RX 580 va a llevarse quizás muchas ventajas en cuanto evidentemente esta GPU está apenas saliendo, ¿ok? Y pues los drivers quizás no sean tan maduros como los de la RX 580. Pero para medir este valor, que obviamente es muy subjetivo, intenté objetivizarlo lo más posible. Y para ello lo que he hecho es tomar 7 juegos de los más punteros de la época en la que la RX 580 salió, ¿ok? Más punteros gráficamente hablando, y testearlos. Juegos del 2016 y 2017 que eran gráficamente lo más top del momento. Y luego he tomado juegos del año 2024 y 2025 de los más punteros gráficamente y los he probado en la RX 9070 XT. Y aunque les voy a ir colocando imágenes por acá, lo importante realmente no son las imágenes. Digamos que van a estar allí para acompañar.
Pero lo que yo realmente quiero con esto es tener una idea de cómo se comportaban cada GPU en el momento de salida con los juegos más potentes que había. Y esta es otra ventaja que quizás la RX 580 va a tener acá en cuanto al hecho de que los juegos que estoy probando con esta han sido parchados, han sido optimizados, o sea, ya tienen mucho más tiempo en el mercado que con los que he probado con la RX 9070. Aún así, creo que nos va a dar una buena idea. ¿Y de qué se trata? Pues he probado cada juego a 1080p, 1440p y a 4K. Para tener una idea, ¿ok? De media de cuántos frames nos da en cada resolución cada GPU, ¿ok? Entonces, los juegos que escogí para probar la RX 580 fueron el Doom de 2016, el Rise of the Tomb Raider, Quantum Break, Deus Ex Mankind Divided, Gears of War 4, AC Origins, Assassin's Creed Origins y Resident Evil 7. Todos estos juegos fueron probados a 1080p, 1440p y 4K, ¿ok? Luego para la RX 9070 XT he probado el Final Fantasy VII Rebirth, Hellblade 2, Star Wars Outlaws, Silent Hill 2, Indiana Jones and the Great Circle, Final Fantasy XVI y Assassin's Creed Shadows. Todos estos juegos los he probado utilizando siempre la máxima calidad posible en ese momento, usando resoluciones nativas y sin ningún tipo de reescalado. ¿Ok? Para ni frame generation ni nada, para tener los datos más objetivos posible. Y al final hablaremos un poco de las conclusiones a lo que yo llego con todo esto. Y también lo he probado a 1080p, 1440p y a 4K. Lo único que quizás en algunos juegos como Indiana Jones and the Great Circle y Star Wars Outlaws no he activado ciertas opciones que están, digamos, patrocinadas por Nvidia, porque me parecería injusto. Sería como utilizar la RX 580 y activar Physics de Nvidia para probarla, y creo que en ese caso pues no es completamente justo. Entonces, para evitar eso, las he probado de ese modo y los resultados han sido realmente sorprendentes desde muchos puntos de vista, porque no recordaba lo buena que era la 580 en el momento de salida. Siempre me ha parecido a día de hoy una tarjeta pues de gama ya media baja por no decirlo. Pero realmente en el momento de salida se comportaba de una manera con los juegos que estaban allí que me ha dejado bastante sorprendido. Sobre todo porque esta es una tarjeta que la gente compraba para 1080p. Y en este caso, la mayoría de los juegos que hemos probado acá tuvieron un rendimiento increíble con la calidad ultra. La mayoría de ellos sobrepasaba los 60 FPS. De hecho, la media de FPS que obtuvimos a 1080p con la RX 580 fue de 80 frames por segundo, luego de probar los 7 juegos. Mientras que a 1440p tuvimos una media de 55 frames por segundo y a 4K tuvimos una media de 29 frames por segundo. Así, ustedes se imaginarán que algunos juegos iban mejor y otros juegos iban peor, evidentemente, ¿no? Entonces, esos resultados me han sorprendido mucho. Hablando de la RX 9070 XT, hemos tenido una media de a 1080p de 94 frames por segundo, de 1440p de 76 frames por segundo y a 4K de 50 frames por segundo. Como han visto, en cada uno de los casos, la media de FPS para esos juegos es mayor con la RX 9070 XT de lo que fue con la RX 5080. Sin embargo, la pregunta que me estoy haciendo desde el principio es cuál era una mejor GPU en el momento de salida, basándonos en el precio-rendimiento. Por eso les decía al principio que muchos de ustedes quizás inmediatamente estaban diciendo que la RX 9070 XT. El problema es que cuando hacemos esta pregunta de este modo, lo cierto es que la RX 580 se presenta como una GPU que fue muchísimo más interesante y que daba mucho más valor por tu dinero de la 9070 XT. Y eso porque la RX 580 cuando sale costaba $229. Y si lo sacamos por allí, nos da que cada frame de la 5080 a 1080p nos costaba unos $2.87. A 1440p nos daba unos $4.19 y a 4K nos costaba $7.94. Ok, esto era lo que nos costaban esos frames en esta GPU. Ahora, si ajustamos esos valores por inflación, ya que esta tarjeta salió en 2017, hoy en día esta GPU costaría unos $300.
Aún así, los valores que nos dan es que a 1080p cada frame nos costaría $3.76, a 1440p nos costarían $5.49 y a 4K nos costarían $10.41. Es decir, que esta GPU tiene ese valor allí bastante intrínseco, bastante interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué valor tiene la RX? Considerando que estoy utilizando su valor recomendado de $599, $600, lo cierto es que a día de hoy, a 1080p, estos frames nos están costando $6.36. Es decir, un poco, casi el doble de lo que nos está costando con la 580. A 1440p esta distancia se recorta y pasa a costar unos $7.83 y a 4K pues nos cuestan unos $11.86. Que dependiendo cuál de las dos compares, si lo comparas a precio de salida 7.94 o ajustado por inflación a 10.41, es el valor más cercano. Sin embargo, en todos los casos, la RX 9070 XT nos está costando más por frame que la 580. Ahora, aquí hay que hacer algunas distinciones interesantes y es el hecho de que en el caso de la RX 9070 hay muchísimos más juegos que podemos jugar a 4K, o sea que nos da, digamos, por encima de los 30 FPS como para que el juego sea jugable a 4K en comparación con la 580, que muchos juegos, a pesar de lo que hemos tenido como media, no son jugables. Sin embargo, eso no cambia al final el hecho de que cada valor, cada frame nos esté costando mucho más. Es decir, que a pesar de lo bien recibida que está haciendo esta GPU, lo cierto es que nos está costando mucho más por frame de lo que nos costaba hace 7 años, incluso ajustado por inflación, la tarjeta tope de gama de AMD en ese momento. ¿Ok? Claro, a esto hay que agregarle otra cosa, y aquí es donde quizás la cosa se pueda inclinar un poco por la 9070. Y es que, como digo, esta soporta Frame Generation, FSR4, y esto nos puede dar una ventaja a la hora de obtener un mayor rendimiento. Cosa que la RX 580, pues en sus juegos de salida al menos, no tenía todavía ni siquiera pensado que existiera lo que era FSR. Evidentemente FSR sale algún tiempo después, de lo cual la RX 580 también se puede hacer uso, pero hasta la FSR3 y con algunos en Frame Generation. Pero lo cierto del caso es que pues no fue pensada con esas tecnologías en mente, mientras que esta silla que nos trae digamos los cálculos de IA incluidos para hacer cosas como FSR4. Entonces, bueno, allí podría quizás podríamos hablar un poco del precio. Entonces, ¿qué precio tendría que haber tenido la RX 9070 XT a día de hoy para tener el mismo precio, valor, rendimiento de la RX 580 cuando salió? Y la verdad es que me sorprendió bastante cuando pues una vez que hice todas las medias y los cálculos y ajusté el precio, para que esta GPU pudiera compararse a la legendaria RX 580 en precio-rendimiento, esta GPU tendría que costar a día de hoy $450. Así es. Es decir, que hay $150 por encima para poder igualar lo que significó la RX 580 en su momento. Por eso esta pregunta parece fácil de responder y por supuesto que si la probamos ahora, la RX 9070 XT es mejor GPU. Pero si la comparamos con sus respectivos momentos de salida, la RX 580 sigue siendo mucho más legendaria y era mucho mejor GPU por, digamos, dólar gastado de lo que es la RX 9070 XT. La pregunta, evidentemente, las cosas se han hecho mucho más caras, todo ha aumentado de precio, la creación de todo, y esta GPU con un precio que hoy consideramos ajustadísimo todavía nos está costando $150 por encima. ¿Justifica ese aumento el FSR4, las unidades de IA, el Frame Generation? Eso es algo que tiene que evaluar cada uno. Al final del día, lo cierto es que esta es la realidad en la que estamos y la que estamos viviendo. Por lo tanto, es inútil ponerse a discutir de si vale o no vale la pena. Al final, de si tiene el mismo valor o no, porque bueno, o la compras o no la compras. Pero me pareció un ejercicio interesantísimo de probar, ¿ok? Para entender si de verdad, porque por supuesto,
si la GPU vale $600, pero te da un rendimiento tan alto que realmente en términos de costo, valor, rendimiento, pues justifica, uno diría no hay ningún problema. Y eso la verdad es que inicialmente pensaba que la RX 9070 XT me iba a dar un valor muy parecido a la RX 580. Porque aunque cueste 600 el punto de entrada, pensé que su rendimiento iba a ser muchísimo mayor como para que esos costos estuvieran justificados. Y como se han dado cuenta, tenemos un gran margen, ¿ok? Porque el hecho de que la RX, para igualar lo que es el precio por dólar, precio o FPS por dólar, frame por dólar de la 580, tendría que costar $450. Wow, eso me ha dejado, de verdad, no esperaba una diferencia tan grande. Imagínense que la pensaban vender aún más cara. O sea, qué loco a lo que hemos llegado. Pero bueno, igual siento y de verdad les digo, cada día esta es una GPU que me encanta y me gusta mucho más. Espero que AMD le dé más soporte en términos de que FSR4 sea más soportado en los drivers, porque muchos juegos todavía, la gran mayoría, no tienen soporte vía drivers de FSR4. Juegos que tienen FSR 3.1 y que en teoría deberían funcionar, pero todavía los drivers no le dan soporte, entonces no se pueden jugar con FSR4. Pero de todo lo que he probado, la verdad es que es una gran GPU, se mantiene muy fresquita, no es ruidosa y el rendimiento está espectacular. Creo que la 9070 normal, si costara un poco menos, unos $100 menos de diferencia en vez de 50, al menos a precio recomendado, sería una excelentísima opción. Pero bueno, por ahora es lo que hay. Así que ya saben, por ahora la RX 580 sigue siendo una GPU mucho más legendaria en cuanto a precio y rendimiento. Y creo que posiblemente jamás volvamos a tener una GPU tan, pero tan completa como esta. 8 GB, un grandísimo rendimiento, capaz de jugar a todo lo que le tirara en lo máximo 1080p en su momento. La verdad es que sí, va a quedar en la historia. Esta va a ser una GPU de la que no me voy a desprender porque AMD aquí lo hizo muy, pero muy bien. A pesar de todo no le fue tan bien quizás, pero sí, creo que es una de las que más ha vendido AMD. Así que gran pelea la que le dio la RX 9070 XT, pero no es suficiente. $150 son una diferencia. Aún así, considerando todo a día de hoy, la 9070 XT es una grandísima opción de compra. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.